Bienvenidos a tu nueva vida. Es una alegría compartir ese tiempo con ustedes y tener la dicha de ponernos en la presencia de Dios para escuchar su mensaje. El pecado que nos aparte del amor de Dios es el tema de hoy. Prepara tu corazón, abre tus ojos, abre tus oídos. Dios tiene muchas bendiciones preparadas para ti. Ahorita regresamos. Presencia de Dios, te invito a orar conmigo. Dios no hará nada en tu vida sin que usted le dé la oportunidad. Abre tu corazón, abre ese espacio en tu vida donde usted va a decir, ese es lo más importante para mí y voy a separarme para escuchar, para vivir ese encuentro con Dios. Vamos a orar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amado Padre, te damos gracias por un día más de vida que tú nos ofreces como un gran regalo. Te elevo, Señor, en este momento todas las personas en todo el mundo que están escuchando este mensaje, que están necesitados de ti. Especialmente, Señor, los que están atados, los que están encadenados, los que son esclavos al pecado. En ese día, Señor, voy a hablar de tu amor. Y pido, Señor, esa gracia que nos llenas, que nos cubres, que nos planificas con tu amor y que rompes el poder del pecado en la vida de cada uno de nosotros y de los que van a escuchar y ser testimonio de tu poder por medio de ese mensaje. Lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El pecado que nos aparte del amor de Dios. Cuando uno está pensando en el pecado y sus consecuencias, uno puede llegar a sus conclusiones como cuáles serían las peores consecuencias de sufrir a veces enfermedades, de sufrir a veces amargura, tristeza, muchas cosas se nos puede ocurrir. Pero en ese programa vamos a convencernos de que lo que más tenemos que guardar como un tesoro es estar en gracia, de estar llenos del amor de Dios. Ese amor que es incomparable, el amor de Dios que no se puede comprar y no se puede perder. Es un amor eterno, es un amor que perdona todo, que ama todo, que espera todo. Es el amor de tu Creador y de tu Padre. Normalmente en la renovación carismática, el tema que vamos a escuchar viene como el segundo mensaje. Siempre presenta en el curso de iniciación como el primer tema el amor de Dios. Y luego de convencernos de lo mucho que Dios nos ama, hablamos del pecado. Hablamos del pecado y sus consecuencias. Entonces vamos a iniciar con ese tema desde el libro de Génesis. Las consecuencias del pecado. Del libro de Génesis. ¿No te impresiona? A mí me impresiona mucho que Dios creó todo el mundo por amor, que creó todo perfecto. De hecho, después de cada uno de las cosas que Él creaba, cada día decía, es bueno. Nada más cuando llegó a crear el hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le creó su perfecta acompañante y ahí vemos la bendición de Dios sobre el matrimonio, sobre la familia y participó a su creación en su obra. De ahí en adelante Él les encargó de alguna manera, les puso como encargados de toda su creación. ¿Te fijas? ¿Te fijas en la confianza que Dios tiene? De haber creado todo y entregarlo en confianza a nosotros para cuidar, para proteger, para mantener. Y les dijo solamente una cosa, ¿se acuerdan? Solamente una cosa te pido, aléjate de ese árbol, aléjate del fruto de ese árbol. O sea, les explicó muy bien. De hecho, Eva en la conversación que tuvo con el serpiente, ella le explicó muy bien de que Dios les había dicho que no podían tocarlo. Y a veces el pecado es eso, a veces es saber que no nos conviene,
saber que Dios lo ha dicho claramente, saber que lo sabemos, o sea, no tenemos el pretexto. Mucha gente dice, es que yo no sabía, es que bueno, me dejé llevar, es que mira que el trago. No, no tenemos ninguna excusa, porque Dios ha dejado en su palabra claramente lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y ahí suena como que muy pesada, así como que, ay, pórtate bien. Pero no es así. No son reglas como para mantenernos esclavizados, al contrario, son mandamientos para mantenernos felices. Dios quiere nuestra libertad, Dios quiere nuestra paz, Dios quiere nuestra felicidad plena, Dios quiere que tú seas feliz, que tú vivas para siempre en paz. Y por eso te ha dejado muy en claro lo que debes hacer, lo que no debes hacer. Y bueno, esta señora, Eva, un día sola en el jardín, entabló una conversación con el serpiente. Yo siempre digo, pues es culpa del hombre también, la dejó sola, la descuidó. O sea, todo el mundo culpa a la mujer, hasta por generaciones la tiene como la culpable, pero ¿dónde estaba su esposo? Y va viceversa, porque muchas veces culpamos al hombre o la mujer, pero en el matrimonio debemos estar absolutamente unidos, no así como que pegados, pero unidos. De alguna manera ella tuvo el tiempo para escuchar esa conversación. ¿Y sabe lo que pasó? Ella vio el fruto y le pareció riquísimo, le pareció delicioso. Y ya que le pareció muy bueno, y es en el caso de todas las tentaciones, especialmente para los hombres. A los hombres les llega la tentación por la vista, no es por nada, y a la mujer por el oído. Así que cuidadito lo que escuchas y cuidadito lo que ves, porque ya que la miraste o ya que lo escuchaste, tú sabes exactamente lo que estoy diciendo, ya te parece no tan malo. Entonces todos los argumentos, en el primer momento como que ya los pone al lado y empieza a crecer como un deseo. Ya lo bajaste, o sea, de un consentirlo en tu mente, en tu fantasía, de dejar que te diera gusto a un deseo. Y ya que es un deseo, ya está como en tu corazón. Y nada más falta la oportunidad para caer. O sea, entonces donde debemos hacer una batalla contra el pecado, contra la tentación, es donde es en la mente. Es cuidando lo que vemos, cuidando lo que escuchamos, cuidando cómo demos vuelta a las cosas. Y ahora sí estoy hablando de mi género, porque tenemos mucha memoria y tenemos a veces demasiado tiempo y a veces dejamos que ese deseo como que circula demasiado en el pensamiento. Bueno, a veces va para los hombres también. Total que la mujer cayó en tentación. Dijo, ya no resisto más. O sea, ya no resisto, esto me parece delicioso. Entonces agarró y comió. Pero fíjense, nunca es a gusto pecar solo, ¿no es cierto? Ay, qué aburrido sería, cualquier cantina estaría vacío. Nunca es a gusto pecar solo. Entonces ella invitó al marido a pecar. Cuidado también, cuidado con esa influencia que traemos a la casa, porque cuando uno en el hogar cae en el pecado, cuando uno consiente a esa tentación y cae en el pecado, cuidado, porque ahí ves que dice a la mujer, mira, vamos a ver esa película, vamos a ver esa pornografía, es para bien de nuestro matrimonio, y ya introduce el pecado en el matrimonio. Y ya que esté en el matrimonio enraizado el pecado, nada más falta que eso tenga su efecto en los hijos, que en otros capítulos usted puede ver el efecto del pecado de generación en generación de Adán y Eva. Como ellos como matrimonio cayeron en el pecado, consintieron el pecado, admitieron el pecado en su casa, en su hogar,
tuvo el efecto de provocar en los hijos división, celos y toda clase de discordia hasta que uno mató al otro. Bueno, estoy adelantando un poco con el relato de Caín y Abel, de sus hijos, pero lo que quiero destacar en ese momento es que el pecado es evitable. El pecado se puede evitar. Usted no es como débil, como usted está pensando. Usted nada más se da mucho permiso para hacer lo que le pega la gana hacer. Pero el pecado se puede resistir, se puede lograr cuando usted lo ve como peligrosísimo para tu bienestar, como lo más peligroso para ti, para tu matrimonio, para toda tu familia. Cuando usted lo considera como lo peor que te puede pasar, usted va a entablar una lucha seria contra el pecado. Y no estoy hablando solamente de pecados mortales. Se hace esa clasificación entre el pecado venial y el pecado mortal, o el pecado capital y el pecado venial. Pero cualquier pecado, porque ¿sabe lo que es el pecado? El pecado, tú estás diciendo a Dios, ¿sabes qué? Yo sé lo que tú pides, yo sé lo que tú quieres de mí. Yo sé lo que tendría que hacer para agradarte y ¿sabes qué? Me vale, porque voy a hacer lo que yo quiero, cuando quiero, porque lo único que me importa es sentir placer, es hacer las cosas de mi manera, es salir con la mía y hacer que todos salgan como quieren, pero yo voy a ser feliz al precio de todo, inclusive el precio de mi relación contigo. Esto es lo que es el pecado, ¿sabe? El pecado es grave, nos aparta del amor de Dios. Vamos a ir a un corte. En ese corte usted va a buscar su Biblia y usted va a buscar el texto de Génesis capítulo 3, versículos 7 a 10, donde vamos a retomar el tema después de esta oportunidad que Dios te está dando. ¿Oportunidad cómo? Usted puede llamarnos. Sabes que cuenta con consejería, con personas que van a contestar tu llamada, que son tus amigos, son tu familia aquí en María Visión. Es un privilegio incluirnos en la oración por tu familia, por tu matrimonio, por lo que usted está pasando. Déjanos tu petición. Y de paso, usted puede ganar algunos premios que vamos a poner hoy al final del programa y vamos a llamarlo como rifa. El disco de Rogelio Casasola, una música bellísima que nos acerca a Dios. 2 boletos para nuestro evento en María Visión, el desayuno de oración, un lugar como si fuera apartado, como si fuera cerca de Dios, donde Él actúa cada vez que nos reunimos en su nombre. El tratado verdadero de la Virgen Santísima María de Montfort y 3 imágenes de la Virgen de Guadalupe. Nada para perder. Ahorita regresamos. Dando su mensaje, el pecado que nos aparte del amor de Dios. Tener todo y perderlo. Tener toda clase de bendición y perderlo. ¿Le ha pasado a usted? Pero en el relato de lo que sucedió por medio del pecado de Adán y Eva, ¿qué considera usted como lo más triste, lo más trágico? Claro, tener que ir a trabajar, tener que sufrir cuando nacieran los hijos, toda clase de sufrimiento. ¿O no fue una separación que fue creado entre su relación entre Dios y ellos? Esto es lo más trágico que sucede en un pecado, cualquier pecado. Es que hay una separación, hay una barrera que se va formando entre nosotros que nos separa del amor de Dios. ¿Has escuchado a estas personas que dicen, nadie me quiere, que siente que no hay nadie en el mundo que los ama? Tal vez eso dijiste tú en algún momento, pero ¿no será que usted no percibe lo mucho que Dios te ama? ¿Será que hay alguna barrera que está levantada que hace que usted no percibe, que no sea sensible a ese gran amor que Dios tiene para ti?
Él te ama mucho más de lo que tú puedes imaginar y te está esperando. Y no importa el pecado que sea, su amor es mucho más grande que ese pecado. Sigue escuchando. Vamos a leer de Génesis capítulo 3, versículos 7 a 10. Entonces, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se taparon con ellas. Oyeron después los pasos del Señor Dios que se paseaba por el huerto al fresco de la tarde. Y el hombre y su mujer se escondieron de su vista entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás? Y el hombre respondió, oí tus pasos en el huerto y tuve miedo, y me escondí porque estaba desnudo. Palabra de Dios. Después del pecado. En este caso, inmediatamente después. Hay a veces que no hay así como que una acción tan evidente inmediatamente después. Como después de consentir este deseo, después de caer en el pecado, hay veces que tarda, pero uno nunca es igual. Y lo que estamos viendo aquí es que se abrieron sus ojos, de alguna manera vieron su desnudez. ¿Cómo es eso? Nunca antes existía la vergüenza. No existía. Ellos no sabían que era malo estar desnudo. Y de repente están llenos de culpas, están llenos de vergüenza, se quieren esconder, escuchan los pasos del Señor, o sea, todavía se dan cuenta de su presencia, pero eso les provoca huir de su presencia. Como en muchos de los casos, esta es consecuencia del pecado. Consecuencia del pecado es que te llenas de culpa, te cambias. Tú no puedes pecar y quedar igual, es imposible. Y tú piensas bajo el engaño de Satanás mismo que te sientes bien, pero el precio es demasiado alto por cometer ese pecado, por más pequeño que sea, porque te aleja del amor de Dios. Y mira, la respuesta es que oí tus pasos, tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo. ¿Qué le costó decirle, me equivoqué? Cometí el más grave error que era ofenderte. Te lastimé, tú confiabas en mí, tú me diste todo y te lastimé y rompí tu corazón. Tú confiabas en que yo te iba a obedecer y en cambio yo puse mi propio interés y mis placeres por encima de tu voluntad. Me arrepiento de todo corazón. ¿Escucharon eso? No. Aquí no escuchamos un arrepentimiento sincero de haber lastimado el corazón de Dios. Aquí nada más vemos a alguien que dice, bueno, como ya sé que tú eres malo, me tuve que esconder para que no me castigaras. Tenían una relación distinta y eso cambió. De repente cambió su concepto de Dios mismo. En cambio de saber con certeza que es un Dios de amor, le tuvieron miedo. Y eso hoy en día sucede a menudo, todos los días. Cambiamos esa percepción de Dios de amor eterno a un miedo de Dios. Y a veces comuniquemos también ese mensaje a nuestros hijos. Cuidado, Dios te va a castigar. Él nos ama. Y lo que más le duele por medio de nuestro pecado es que ya estamos separados de Él. ¿Tú sabes la importancia de eso? ¿Tú entiendes realmente la importancia de eso? De no permitir que nada interfiere, que nada llega a interferir en tu relación con Dios. Nada. O sea, debe ser una lucha constante. ¿Sabe por qué?
Porque si no hay nada que te separe de Dios, tú vas a gozar en todo instante de la plenitud de su amor, de la plenitud de su paz, de la plenitud de su presencia, de la plenitud de su Santo Espíritu. ¿Y qué crees? Cuando usted levanta una oración, no va a haber ninguna barrera que va hacia Él. Esa oración le va a llegar y Él lo va a escuchar y te va a contestar. ¿Por qué? Porque no hay ninguna separación entre tú y Él. Eso se llama vivir en gracia. Vivir sin consentir el pecado en todas sus formas, venial, capital, mortal, llámalo lo que tú quieres. No ofendes más a tu Dios. Tendrás que dejar de pecar. Vamos a continuar. Entonces, el hombre aquí en el relato, o sea, Adán, contesta a Dios así. Pues tuve que esconderme porque pues estoy desnudo. Y a veces en el pecado, ¿sabe lo trágico de eso? Es que empezamos a decir a Dios a juzgarle, a decir que Él está mal, que nosotros estamos bien y ahí Dios lo buscó. Y ahí Dios le empezó a dar el juicio sobre ese pecado que habían cometido y fueron expulsados del jardín de Edén, y para todas las generaciones hasta la fecha estamos todavía viviendo las consecuencias de ese pecado. Hay consecuencias del pecado. Nos quita la bendición de Dios. No solamente su amor, no solamente levanta barreras, pero nos quita la bendición de Dios. A ver, separa entre lo que es bendición y maldición. Vamos a mirar lo que provoca el pecado en esos términos. Abre tu Biblia conmigo, ahora vamos a Deuteronomio. Vamos al libro Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 a 19. Nos quita la bendición de Dios. Dice el texto: mira que hoy pongo ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas mis mandamientos del Señor tu Dios, que yo te prescribo hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos y observando sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, vivirás y serás fecundo. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la que vas a entrar y tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se desvía, si no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les das culto, yo declaro hoy que ustedes morirán irremediablemente. No vivirán mucho tiempo en la tierra a la que entrarán para tomar posesión de ella, después de pasar el Jordán. Pongo hoy por testigos contra ustedes el cielo y la tierra. Ante ti están la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirán tú y tu descendencia. Palabra de Dios. No, eso no viene sin tu participación. O sea, tú cosecharás por tus acciones, por tus decisiones, por tu obediencia a Dios, cosecharás su bendición. Por tu desobediencia y por el pecado, cosecharás lo merecido, que es la muerte y la esclavitud y la maldición y el retiro de todo lo bueno en tu vida. Escoge hoy, dice el texto. Y tal vez usted puede marcar en tu vida un hasta acá. Es posible. Usted tiene la libre decisión de comenzar de nuevo hoy. Dios te lo da. Por eso titulamos el programa Nueva Vida. En todo momento Dios te da la decisión. Mira, pongo delante de ti vida o muerte, bendición o maldición. Elige tú.
Pero tu decisión va a afectar a todos los que te rodean, a tus descendientes, a tus nietos, a tus bisnietos y hasta por 1000 generaciones si amas a Dios y seas fiel a Él. O 4 generaciones en maldición por tu pecado. Y otra vez te repito, tendrás que dejar de pecar. Es un orden de parte de Dios. Pero como Él no te puede obligar, yo sí quisiera, no es por nada, pero Él no lo hará. Él te da la libre decisión. Friega tu vida si quieres, o cuenta con mi presencia en ella y mi bendición. ¿Qué más perdemos? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Vamos a ir adelantando en el tema. El precio del pecado es la muerte. Yo me acordé el otro día, estuve en una cena de esos de negocio con mi esposo, así súper elegante el lugar, y el que estaba en la mesa con nosotros era un ateo, pero ateo, y él sabiendo que yo soy predicadora católica, le encanta entrarle conmigo, como para molestarme. ¿Has estado con gente así? Que nada más de saber que tú vas a la iglesia, que tú estás apegado a la iglesia, que estás sirviendo, que estás en el ministerio, que eres sacerdote a veces, nada más por eso les encanta tratar de sacarnos, ¿sí? Y así fue. Entonces, no, inclusive el hombre llegó a decir, ¿sabes cómo se escribe God al revés? O sea, hablando en inglés. Dije, you did not just say that. O sea, no me digas que apenas dijiste eso. Dije, aléjanse todos porque un rayo va a caer. O sea, a veces pensamos que es tan grave lo que es ese pecado de blasfemar a Dios. Cero temor de Dios en ese comentario, que hasta yo pensé, en un momento va a caer un rayo sobre este hombre y lo va a desaparecer. Y yo le dije, me preocupas, la verdad. Y me dice, pues no te preocupas nada. Y dije, voy a estar orando por ti. Y me dice, no vayas orando por mí, no me importa, no me interesa. Y dije, bueno, en mí no quedó, yo sí te ofrecí ayuda y bueno, pero me preocupas de verdad. Y ¿sabes qué? Si sigues así, las consecuencias van a ser eternas y van a ser graves, pero es tu libre decisión. Y si tú me estás diciendo, no ores por mí, pues lo siento mucho, ya tomaste tu decisión. Y así es nuestro Dios con nosotros. O sea, a veces le lastimamos tanto que Él tiene que dejar que nosotros sufrimos en ese caso las consecuencias, sean presentes, sean inmediatas, como este rayo que yo estaba esperando, nunca cayó, imagínate, o por lo menos sí van a ser eternas, pero todo pecado lleva a la muerte. Fíjate, a veces no es tan obvio, a veces uno peca a gusto, se puede decir, que uno ya tiene hábito de pecar con lo que hablan, con lo que hacen, con lo que se permiten, y se siente a gusto así. Y no saben, esto es lo más interesante, ni saben que están muertos en vida, como zombies, ni saben, o sea, son los más ciegos, los más cegados en eso, pero todo pecado lleva a la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 21 a 23. Dice, pero con todas esas cosas de las que ahora se avergüenzan, ¿cuál ha sido el fruto? Al final está la muerte. Ahora, en cambio, liberados de pecado y convertidos en siervos de Dios, tienen como fruto la plena consagración a Él, como resultado final la vida eterna. En efecto, el pago del pecado es la muerte, mientras que Dios nos ofrece como don la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. El precio del pecado es la muerte. Es como un clamor por justicia. ¿O acaso no? ¿Has visto estos casos de secuestros? Aquí en México sale la noticia mucho, que cuando algo sucede a su ser querido, está el grito de justicia. O sea, el pecado tiene un clamor por justicia.
en unos momentos vamos a ver cómo Jesús responde a ese clamor. ¿Cuál es otro efecto? Como si fuera necesario lo que les voy a leer. Pero no solamente la muerte, mira cómo ligero lo dejé escapar, como que si fuera nada más la muerte, pero si no te convences ahí. El pecado lleva a la esclavitud. Ajá. Es tu decisión. ¿Quieres morir en el pecado? ¿Quieres ser esclavo? Sigue escuchando. Juan capítulo 8, versículos 34 a 36. Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Y por eso, si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Esclavos del pecado. Pierdes tu libertad. Tu libertad, no sé cuánto bueno, yo vengo de los Estados Unidos, la libertad es como que lo máximo que nos garantiza como un derecho de ser libres, de ser personas libres, que podemos levantarnos en la mañana y tomar decisiones sobre nuestra vida, sobre nuestros sueños, lo que queremos realizar. ¿Qué tal si alguien entra a robarnos esa libertad? Habría en los noticieros toda clase de reclamo, pero diariamente entregamos nuestras vidas a la esclavitud. Cada pecado te está atando, forma una atadura en tu vida, te quita libertad en tu paz, en tu pensar, en tu actuar. Cada pecado, no solamente que tú cometes, pero que son cometidos contra ti, provoca una esclavitud. Pero la buena noticia en ese texto es que Cristo viene como remedio de la muerte y remedio de la esclavitud. Lo que Cristo declara libre es verdaderamente libre, pero hay que estar unidos a Él para gozarnos de esa libertad que nos ofrece. Y solamente una vida intachable. Por eso nos caminemos buscando, siempre esforcémonos para alcanzar la santidad. ¿Por qué? Porque en la santidad está la libertad plena, la felicidad plena, la paz, se quita toda confusión, se quita toda opresión, se quita todo el dolor, porque lo que estamos unidos a Cristo, encontremos en Él la plena vida, la vida en ese mundo y también en el mundo futuro, en la vida eterna. ¿Cuáles son estas consecuencias? Como si no fuera suficiente la muerte y perder absolutamente la libertad. Romanos capítulo 1, versículos 21 a 32. Más claro ni el agua, especialmente el agua aquí en México. Romanos capítulo 1, versículo 22 en adelante. Así que no tienen excusa, dice San Pablo. No tienen excusa porque habiendo conocido a Dios, no lo han glorificado, ni le han dado gracias, sino que han puesto sus pensamientos en cosas sin valor y se ha oscurecido su torpe corazón, alardeando de sabios y se han hecho necios y han cambiado la gloria de Dios incorruptible por representaciones de hombres corruptibles. Por eso Dios los ha entregado. Ponga esto en paréntesis. Por eso Dios los ha entregado, siguiendo el impulso de sus apetitos, a una impureza tal que degrada sus propios cuerpos. Así pues, Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas, y por haber rechazado el verdadero conocimiento de Dios, Dios los ha dejado a la merced de su mente depravada, que los impulsa a hacer lo que no deben. Están llenos de todo tipo de injusticia, malicia, codicia y perversidad. Son envidiosos, homicidas, violentos, mentirosos, etc. Conocen bien el decreto de Dios según el cual
Los que cometen tales acciones son dignos de muerte, pero no contentos de hacerlas, aplauden incluso a los que las cometen. Palabra de Dios. ¿Será que San Pablo está hablando de nuestros tiempos? Él está hablando al pueblo en Roma, pero aparentemente ese texto va para el día de hoy también. Los dejó, los entrega. O sea, no tenemos un Dios que te obliga a ser bendecido. Si usted lo rechaza, si usted dice no me interesa, si usted apunta dedos a los sacerdotes y a la iglesia y dice no me interesa, Él está en su iglesia. No puedes estar con Dios sin su iglesia, lo siento mucho. Si usted rechaza a los sacerdotes y la iglesia están rechazando a Dios, y ojo, si usted se atreve a hacerlo, Él los deja. Es como la bendición que se aparta. Yo la manera que lo imagino es eso. Ay, disculpe la sencillez en eso, simpleza tal vez. Lo veo como una burbuja, que cuando estamos en gracia, vivimos absolutamente envueltos, cubiertos, que no hay entrada para el enemigo, no puede tocarnos. Somos intocables para el enemigo cuando estamos en gracia, cuando no toleramos el pecado en ninguna forma. Estamos intocables como si fuera dentro de una burbuja de protección. Pero si uno dice, no me importa, yo quiero hacer lo que quiero hacer y lo voy a hacer. Es como romper esa burbuja y ahí Dios dice, pues, los entrega y se va escalando. ¿Has visto la perversidad? Es impresionante, pues. Se va escalando hasta llega a hacer que no hay más, o sea, yo me acuerdo una vez en Italia, estuve después de la medianoche, no podía dormir y estaba yo cambiando canales. Yo no sabía que se hacía estas cosas, o sea, por pura curiosidad uno a veces queda ahí y dice, es que qué degradante pues, es que con animales y con... ¿Cómo es posible que el ser humano llega a tal nivel de perversidad pues? Siguiente día le dije al presidente de Maravisión, le dije, no sé cómo lo vas a hacer, pero por favor ponga Maravisión en Italia. Es urgente que tenga esa presencia del Santísimo para prender la televisión. No sabemos a veces la gracia que tú y yo tenemos aquí en México, de tener a Maravisión en nuestras casas o donde usted lo está viendo. Es una gracia importantísima. Porque en medio de toda esa perversidad hay una luz. En ese momento vamos a ir al corte. Los cortes son oportunidades. En ese caso estoy dejándoles el disco de Rogelio Casasola. Es música bellísima que nos acerca mucho a la presencia de Dios. 2 boletos para nuestro evento, lo cual recomiendo con todo mi corazón. Es bellísimo, el desayuno de oración. 3 imágenes de la Virgen de Guadalupe y el verdadero tratado de la Virgen María de Montfort, que nos ayuda a consagrarnos a la Virgen Santísima en esa lucha contra el pecado, que es importante. Llámanos, ahorita regresamos. Del amor de Dios. Eso es mi mayor temor, se puede decir, de hacer algo, de por mi culpa, ofender a Dios. O sea, nada más me preocupa, o sea, este es lo peor que me podría suceder. De hecho, yo le dije a Dios, dije, tú que sabes todo, tú sabes todo mi pensar, me conoces desde el vientre de mi madre. Si tú sabes que te voy a lastimar, que voy a caer en pecado mortal, si tú sabes que por algo voy a arrastrar a muchos y voy a hacerles perder su fe, por favor, llévame contigo antes de... O sea, prefiero morir antes de ofenderlo. Debemos cambiar esa mirada al pecado, no como algo que a veces tratamos los confesionarios como borradores,
que cometemos el pecado bien a gusto y entramos a confesar y salgamos y repetimos la acción y entramos y salgamos y entramos y salgamos. Tratamos la sangre de Cristo como si fuera de poco precio. Cada vez que recibimos el perdón del pecado, tenemos que darnos cuenta que le costó su vida de Jesucristo para darnos este privilegio. No podemos tratar los sacramentos ni a Cristo mismo y su perdón y su misericordia pisoteando su sangre que nos da vida. Esta es la manera que tenemos que ver el pecado. Cualquier pecado, una mentirita, una falsedad, un no ayudar al prójimo, un disgustarnos, gritar, enojarnos, lastimar a otros, llama al pecado lo que sea. Mira, como 10 mandamientos era mucho para recordar, Cristo lo resumió en 2, como que para los que nos cuesta la memoria un poquito. En cambio de 10, nos resumió los 10 mandamientos en 2. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser, y amas al prójimo como a ti mismo. O sea, los primeros 5 mandamientos están dedicados a aprender a cómo amar a Dios. Y los siguientes 5 mandamientos nos ayudan a aprender cómo amar a los demás como a nosotros mismos. O sea, debemos aprender lo que le agrada a Dios, no solamente como para complacerlo, para que no nos castigue, para que nos vaya bien, para que nos dé lo que queremos, para que no haya ningún obstáculo en mi oración y Él me tiene que dar todo lo que yo quiero. No podemos utilizar a Dios así. Es una burla pisotear su sangre de Jesucristo de tal manera. Debemos evitar el pecado porque rompe el corazón de Dios. Le lastima. ¿Cómo nos atrevemos a lastimarlo? Con nuestra vida debemos vivirla para darle placer, gusto, alegría. Yo sí siento así a veces. Yo siento que Dios conmigo ha de reír, o sea, ha de gozar de su creación en su hija. O sea, yo creo que me escucha mucho, yo creo que tenemos esa estrecha relación porque Él ve mi intención de vivir mi vida por Él, de no ofenderle en lo más mínimo nunca. Y como San Pablo dice, no pretendo haber llegado, o sea, todavía soy como obra en proceso, pero por ahí voy, por lo menos de mi parte es una lucha constante. Desde el instante que me levanto hasta el instante que me acuesto, no hay momento que no me doy cuenta que Dios está conmigo y con Él estoy plena. Y quiero compartir eso con ustedes, con el mundo entero. Y quiero convencerles de alguna manera, si podría ir por esa cámara y te agarro y te sacudo, haría lo posible para convencerte. El pecado te va a matar, el pecado te va a robar todas tus bendiciones, el pecado te separa de Dios, el pecado trae maldiciones para tu familia, tendrás que dejar de pecar. ¿Te convencí? En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, muestra un castigo aún peor. A ver, agárrate. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice, en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los depravados, los criminales, los lujuriosos, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros están destinados al lago ardiente de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Palabra de Dios. Esto para mí es suficiente. Si no solamente para lo que estoy viviendo hoy en día mientras que tengo vida, pero preocupándome de mi destino eterno, de saber que aquí no termina todo como algunos piensan, que hay vida eterna, claro que sí,
y lo vas a vivir en el cielo o en el infierno. Y esa decisión es tuya. No es de Dios, Él no te va a castigar. Como dijo el texto en Deuteronomio, escoge hoy. O sea, escoge vivir así como cobarde, como lujurioso, como criminal, como depravado. Ni te estoy viendo, no te preocupes, tú sabes quién eres. Pero es tu decisión. Y tú dices, yo soy así porque así me enseñaron, yo soy así porque me maltrataron, No, tú eres así porque escoges ser así. Tú eres libre. Tú puedes decidir tu destino. Tal vez tú no puedes decidir tu pasado, eso no, ya te pasó. Pero sí puedes provocar un cambio para ti, para tu matrimonio, para tu familia, y hazlo hoy, para no terminar como dice el texto. No sé tú, pero pues yo no tengo ninguna ganas de quemarme para siempre en el lago de fuego. Pero, ¿te digo un secreto? No, yo lo veo peor todavía. Bueno, aquí viene el secreto. Los que me conocen saben que odio la cocina, o sea, lo odio con todo mi corazón. Y bueno, entonces yo sí veo que si llegaría al infierno, lo cual voy a hacer todo lo posible para evitar, pero si llegaría allá, donde me van a mandar seguramente es a la cocina y comiendo queso de cabra, o sea, cada quien con su infierno se puede imaginar, pero es un lugar de sufrimiento, de eterno sufrimiento. Y cuando tú mueres, como dice el texto, consintiendo el pecado mortal, o sea, lo estás haciendo, no te arrepientes, lo haces de todas maneras, eso se llama pecado mortal. Ni todos mis rezos, ni mis idas a la Basílica de Guadalupe, ni las indulgencias, no va a haber remedio para usted. Pero todavía hay tiempo. Usted puede cambiar, usted puede arrepentir. ¿Sabe? La buena noticia es que Cristo pagó el precio para restaurar la relación con Dios, dañado por el pecado. Lea conmigo en Isaías capítulo 53, versículos 3 a 12. Fue despreciado, hablando del Hijo de Dios, de Jesucristo. Fue despreciado y rechazado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento. Sin embargo, Él llevaba nuestros sufrimientos, soportaba nuestros dolores. Nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado, pero eran nuestras rebeldías las que lo traspasaban y nuestras culpas las que lo trituran. Sufrió el castigo para nuestro bien y con sus heridas nos sanó. Pero el Señor quiso quebrantarlo con sufrimientos, y si Él entrega su vida como expiación, verá su descendencia, tendrá larga vida y por medio de Él prosperarán los planes del Señor, pues Él cargó con los pecados de muchos y intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿cómo decir eso sin llorar, sin sentir algo? De contemplar lo que le costó a Dios redimirnos. No era nada más, está bien, te perdono. Sí, reza 3 Ave Marías y ya está. No, entregó lo que más amaba. Yo tengo 4 hijos, si a mí me dice tienes que entregar uno de ellos para morir por unos que no te quieren, que te odian, que te van a blasfemar, que son pecadores. ¿Tú crees que voy a entregar a uno de mis hijos para sufrir de la forma más humillante, más dolorosa? Pues no podría. Y es precisamente lo que Dios hizo, entregó su hijo. Él se entregó libremente, nadie le quitó la vida. No es culpa de los judíos, ni de los romanos, ni de Pilato, no. Él se entregó libremente. Era el precio de la justicia. ¿Te acuerdas que te dije que cada pecado grita justicia? Es un clamor, la tierra misma, la sangre, hay un clamor por justicia, y solamente la sangre del Hijo de Dios es suficiente para cargar sobre Él
todos los pecados cometidos en todos los tiempos hasta el fin del mundo, y no solamente quita el pecado, nos libera del pecado, nos libera del poder del pecado, nos libera para nunca más pecar. Tienes que entender lo que hace la sangre de Jesucristo en tu vida. Eso no es nada más de mirar un crucifijo sin sentir nada. Cada vez que contemplas a Cristo crucificado, comprenda que esto fue el precio para liberarte. Eso fue el precio para quitar tus pecados, para borrarlas. Te digo que a veces mis ejemplos hasta a mí me sorprenden porque son muy simples, pero yo lo veo que cada quien tiene un libro de vida, y a lo largo de la vida todo lo que hacemos es anotado. Todo lo bueno y todo lo malo. Como en Job podemos ver de los ángeles que mantenía esas cuentas de todo lo bueno y todo lo malo. ¿Qué sucede en un confesionario? No es el sacerdote, es Cristo. Es Cristo presente en el sacerdocio y por el sacramento de sus sagrados órdenes. Es Cristo que te dice: yo pagué el precio por ti. Libremente te perdono y te absuelvo de tus pecados. Nos debe asombrar, no debe haber forma de alejarnos del sacramento de la reconciliación. Imagínate, semejante gracia que tú dices: ay no, a mí me da vergüenza, ay no, yo me arreglo sola con Dios. No. Él ha puesto el sacerdote en su iglesia con la autoridad para borrar. Es impresionante. Imagínate como que un borrador y esa goma ahí de las buenas, no las que rompe el papel, pero ahí rompiendo en el libro de la vida todo el pecado. Para Dios nunca existió, ¿sabe? Cuando Él, después de una buena confesión, arrepentido, reconociendo, no como Adán: bueno, me escondí. No, me arrepiento porque rompí tu corazón, pues. De una buena confesión, Él abre el libro de nuestra vida y lo único que puede leer ahí es todo lo bueno que hemos hecho desde que nacimos hasta el día que nos llama a su presencia. Bendito sea Dios. No vas a aprovechar de esa gracia, de poder saber con certeza que Él nos ha liberado del pecado. En Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9, se habla del precio de la redención, del pago que Cristo pagó para liberarte, para nunca olvidarlo. Cada vez que quieres pecar, tienes que saber que tu pecado le costó su sangre. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Eres digno, dice el texto, eres digno de recibir el libro y romper sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Palabra de Dios. No había otro remedio. ¿Qué más podía ponernos en la presencia de Dios? El pecado y la santidad de Dios no pueden convivir, no pueden estar juntos. Por eso el purgatorio, para los que dudan de eso, no puede estar en la presencia de Dios. El pecado, las imperfecciones, la culpa no puede estar. Entonces, el único remedio era que el Hijo de Dios aceptara venir, enseñarnos a amar, enseñarnos que sí podemos vivir sin caer en la tentación, sin pecado, y entregar su vida y su sangre comprando, era el precio, comprando tu libertad. ¿Todavía tienes ganas de pecar? Todavía tú dices: interesante, pero voy a hacer lo que quiero. El pecado queda totalmente deshecho con el perdón de Dios. Este tema Satanás seguramente no quería que les compartiera. Yo puedo hablarles de sanación, yo puedo hablarles de comunicación, pero hablándoles que hay un remedio para el pecado,
Él va a perder el control sobre tu vida. El momento que usted se arrepiente de todo pecado cometido en el confesionario y usted recibe la absolución, en ese instante toda maldición queda deshecha sobre ti, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tus descendientes. En ese momento el cielo hace fiesta. En ese momento los ángeles cantan aleluya. En ese momento que usted es libre del pecado, hay un gozo en el cielo por usted y hay un temor del otro lado. ¿Por qué? Porque usted ya se convirtió en un peligro para Satanás y él hará lo imposible para atarte otra vez. ¿Sabe por qué? Porque tú eres peligrosísimo para él si estás en gracia. Si tú estás luchando para mantener tu relación unido a Jesucristo, Él sabe, tú no, pero Él sabe que no te puede tocar. Él sabe. Él sabe que va a perder a miles de personas por tu testimonio. ¿Por qué crees que te quiere mantener ahí llorando tus penas? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que Él te quiere atar en un pecado? A ver, piénsalo. ¿Por qué crees que Él no cesa de hacerte sentir tentaciones y dudas y tristeza y opresión? ¿Por qué? Porque tú eres peligrosísimo para Él. Yo lo viví, yo me alejé de Dios por mucho tiempo. ¿Sabes qué? Te voy a dar otro secreto. Entre mi primera comunión y mi segunda comunión, ¿cuántos años crees que pasaron? 20. Yo hice mi primera comunión a los 7 años, mi segunda confesión a los 27 años. Me regañó el sacerdote, yo todavía me acuerdo, pobrecito, que Dios le tenga misericordia. Estaba de malas a lo mejor, pero me asustó y me lastimó. Y yo desde entonces dije, pues yo no soy masoquista. Y creo que de 7 años en adelante usé ese término. Yo no soy masoquista como para sufrir. O sea, entonces me alejé. Y cuando uno se aleja de Dios, se forma como una barrera en que uno piensa que el pecado es normal. ¿Cuántos jóvenes? Inclusive en los ministerios. ¿Cuántos jóvenes? Inclusive dentro de María Visión. ¿Cuántos consienten el pecado? Porque se han alejado de la gracia de Dios. Consienten su mal humor, consienten las divisiones, consienten las intrigas, consiente la murmuración, consiente toda clase de perversión en sus pensamientos y en sus actos. Y todavía se dice, bueno, yo soy buena en persona, no estoy lastimando a nadie, ni de por sí es mi carácter. Es una llamada de atención, no podemos vivir nuestra vida en la fe mediocremente de esa forma, porque hay consecuencias severas de pisotear la sangre de Jesucristo de esa forma. Cada ofensa es una ofensa a Él. Él pagó el precio para liberarnos, pero nosotros tenemos que mantenernos libres. David lo sabía cuando él cometió el adulterio. ¿Sabe por qué lo hizo? No, pues ni lo conozco, pues se deja ver en el texto. Si usted lee todo el relato de David y Betsabé y así, usted sabrá que él tendría que estar con su ejército, pero no estaba ahí de ocio, ahí en el palacio, ahí estaba ahí de vago, o sea, de flojera. Cuidado, si tú eres perezoso, si tú eres vago, si tú no ocupas bien de tu tiempo, es lo que más te dispone a otras cosas. Y entonces el hombre estaba en el techo y contempló. ¿Te acuerdas que entró por la vista? A los hombres les sucede así, les entra por lo que ven. Y de paso la vecinita estaba ahí bañándose en su techo, o sea, anda, por favor, hazme el favor, que tú no sabes que el rey se quedó y no se fue. Yo creo, bueno, quién sabe si lo estaba provocando o no. El tema es que él la vio. Mandó por ella, hicieron su cochinada ahí, y él mandó por su esposo de ella como para cubrir su pecado. El esposo no se acostó con ella. Te estoy resumiendo como que medio libro de la Biblia con eso. Y bueno, después lo mandó al frente, lo mataron.
Pero con todo eso te digo, ¿tú crees que hay algo secreto para Dios? ¿Tú crees que hay algo que Dios no ve? Tú te escondes de todo el mundo y piensas que nadie vio. ¿Acaso tú no sabes? Dios ha visto, ¿eh? Dios vio todo. Dios sabe de lo que hasta lo que tú piensas y tus motivos. Nada hay secreto para tu Dios. Y aunque la consecuencia no es inmediata a veces, pero vendrá, porque todo pecado tiene su consecuencia. Y ya aprendieron cuáles son las consecuencias del pecado. Lea Romanos 1 otra vez. O el pecado lleva a la muerte, lleva a la esclavitud. Y acá vemos al hombre de Dios, David. O sea, empezó bien. Cantaba a Dios, pegó al gigante, lo mató. O sea, todo bien. Pero nada más requiere una vez para arruinar tu reputación, para quitar la bendición de Dios, para causar destrucción y muerte a mucha gente, para hacerles perder su fe, para quedar en ridículo. ¿Vale la pena? Y aquí la mujer quedó embarazada, pues. Y ahí David estaba rogando para que se salvara su hijo. Uno a veces comete cualquier cochinada y después estás ahí rogando a Dios para que no se entere la esposa, para que no se muera el hijo. Bueno, se murió su hijo. Y David se levantó y en esa condición escribió este salmo. Escuchemos, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor, por tu inmensa compasión. Borra mi culpa, lava de mí toda maldad, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, hice lo que tú detestas. Palabra de Dios. Vamos a ir a un corte. En ese salmo David también dice, no quitas de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuál es el precio para pagar del pecado? Lo más triste es que nos aparte del amor de Dios. Llámanos, comparte tus testimonios, permítanos orar por ti. También pueden recibir consejería y pueden entrar en el sorteo de hoy. Ahorita regresamos. Pues escondes tu gloria y majestad. El pecado nos aparte del amor de Dios. Tenemos que permanecer, no solamente pertenecer, estar unido a la iglesia, pertenecer. Tenemos que permanecer en Cristo para no pecar. En la carta de San Juan, la primera carta, capítulo 3, versículo 6, dice, todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni conocido. Palabra de Dios. Nos libera del pecado. Nos compró. Pagó el precio. Nos liberó del pecado, de la culpa. Restauró nuestra relación con Dios. Pero hay que permanecer. Eso se hace en la iglesia, en oración, en la palabra, en la comunidad. Estando cerca de Dios y de los que están buscando también cuidado con quién te acercas, con quién te reúnes. Permanecer en Cristo es permanecer en la iglesia y en gracia y esforzarnos así para alcanzar la santidad, para vivir la plenitud de vida en Jesucristo. El Espíritu Santo revela el pecado. Siempre digo, ya no vas a poder pecar a gusto, qué pena, porque ya que estás unido a Cristo en gracia, la obra del Espíritu Santo en ti te va a dar convicción del pecado. No es lo mismo que culpa. Culpa es lo que el enemigo te va a hacer. Te dije que eres muy peligroso para el enemigo, entonces te va a llenar de culpas. Él va a decir, ¿te acuerdas de tu pasado? Mira lo que hiciste eso. Entonces tú te sientes mal, te sientes pequeño, sientes que no vales. Eso es culpa, de eso no estoy hablando. El Espíritu Santo te da convicción, o sea, te sientes incómodo
y uno tiene que hacer caso. Y eso puede ser el uso de tu tiempo, el trato a otros, la forma que te respetas a ti mismo, que estás tratando a los demás, que estás sirviendo a Dios en la iglesia. El Espíritu Santo te inquieta, pero también revela el pecado. Ay, Dios mío, cuidado con esa. En Hechos capítulo 5, versículos 1 a 11, como que yo creo que no estaban acostumbrados a lo que el Espíritu Santo hace. Ananías y su esposa quisieron mentir a la comunidad, a la iglesia. Dijeron que habían entregado cierta cantidad de dinero cuando en realidad no. Entonces ahí San Pedro le dice a Ananías, no mentiste al hombre, pero mentiste a Dios mismo. En otra palabra dice, ¿por qué has permitido que Satanás te convenciera para engañar al Espíritu Santo, quedándote con parte del precio del campo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto. Y un gran temor invadió a todos los que lo oyeron. Palabra de Dios. El Espíritu Santo en este caso reveló el pecado a los discípulos. Yo, me encanta ser carismática, pero en eso sí, a veces hasta revela los pecados a la comunidad para que puedan ayudarte en tu proceso de santificación. El Espíritu Santo, y después vamos en otro programa, vamos a desglosar, vamos a meternos más profundamente en la obra del Espíritu Santo dando convicción del pecado. Pero vamos a concluir ese programa donde estamos convencidos de lo que hace el pecado para separarnos, apartándonos del amor de Dios, con una instrucción muy clara. Jesús nos libera, nos sana, nos perdona, pero exige a no volver a pecar. En Juan capítulo 5, versículo 1 a 15, vemos a Jesús con el paralítico después de ser sanado, ¿se acuerdan? Después de ser sanado, después de 38 años enfermo, el hombre otra vez estaba con los judíos y bueno, negando que fue Jesús y etc. Jesús llega con él y le dice, está bien. Encontró a este hombre en el templo y le dijo, has sido sanado, no vuelves a pecar más, pues podrá sucederte algo peor. Y a la mujer adúltera también dice, tampoco yo te condeno, pues puedes irte, pero no vuelves a pecar. Y con José María Escriba en su libro Camino, en el numeral 286, a eso como para concluir el programa, dice, no hay nada peor en el mundo que estar en la gracia de Dios. Te invito a este cambio, te invito a esa nueva vida que Dios mismo quiere ofrecerte. Abre tu corazón y regrésate, vuelve a Dios, te está esperando con brazos abiertos para perdonarte, para liberarte y para llenarte de su amor, de su paz y de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que puedas vivir esa nueva vida feliz hasta toda la eternidad con Cristo. ¿Qué te parece? Vamos a orar, pero antes de eso, déjame ver quiénes van a llevar estos premios. Gracias por tus llamadas con cada uno. La verdad, lo siento, un privilegio para mí, orar por usted y participar en tu milagro. Vamos a dar el disco de Rogelio Casasola. Eso va a ser la primera. Lo vamos a dar a Hilda Ordaz León de León, Guanajuato. Vamos a dar los 2 boletos del desayuno de oración a Elena Marta Cisneros. Vamos a dar 3 imágenes de la Virgen de Guadalupe, a Angélica de Puente Grande, Jalisco, a Graciela Vargas de Guadalajara, a Blanca Alonso Díaz de Zapopan, y vamos a dar el libro que nos ayuda a consagrarnos a la Virgen Santísima María, a Paulina Carrazo de Zapopan. Pueden venir si están cerca al canal, si no, déjanos saber exactamente a dónde enviarte esos premios. Ahora sí, a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amado Padre, gracias. Gracias por tu palabra de vida, de libertad, de felicidad, de plena alegría, de gozo, de sanación, de liberación. Gracias por inquietarnos para ser libres para siempre de todo pecado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta siempre.